El prefecto de la SUAY, Paul Carrasco, a quien le doy la bienvenida. Él viene a contarnos en qué consiste una demanda de inconstitucionalidad que ha presentado ante la Corte Constitucional de nuestro país, luego de que el Ministerio de Ambiente le retirara a la prefectura la facultad de otorgar licencias ambientales, sobre todo en el ámbito minero. Prefecto, muy buenos días y bienvenido. ¿Cuál es la razón, el argumento de esta demanda de inconstitucionalidad que usted presenta? Buenos días. Mire, básicamente nosotros hemos venido actuando desde el año 2006, ¿sí?, antes de la Constitución, con la competencia minera. En el 2007 se nos adjudicó la competencia ambiental, a eso me refiero básicamente. Hemos venido ejecutando como autoridad ambiental varios procesos de evaluación de impactos, licencias ambientales, etcétera, en la provincia. Resulta que hace unos días la ministra de Medio Ambiente informó, ni siquiera por escrito, informó verbalmente en una rueda de prensa que se nos retiraba la competencia ambiental. Primero, esto es inconstitucional porque nosotros tenemos la exclusividad según el artículo 263, literal número 4, ¿sí? Además, la supremacía de la Constitución en el artículo 425 dice que hay supremacía en las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados. Lo importante de esto para comentarle a la ciudadanía del país es que nosotros pedimos a las mineras que se nos manden informes, los informes de evaluación de impactos ambientales, mientras se nos hacía una auditoría de gestión del Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros pedimos a estas mineras y una de ellas nos contestó, la otra no nos contestó, fue en mayo. Ahora, prefecto, ¿sí? ¿Cuál es el caso puntualmente que a usted le preocupa? ¿A qué minera estaban estudiando y qué peligros existen sobre la operación de esa minera? Estábamos estudiando todo el proceso minero de la provincia, pero resulta que llegó a nuestras manos un informe borrador de Etapa, que es la empresa de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Cuenca, hecho en el 2010, ¿sí?, en noviembre del 2010, que no se conocía, en donde se dice que existen altos riesgos de contaminación de las fuentes de agua para la ciudad de Cuenca y si se instala este proceso minero allí. Y no solo de contaminación, sino de disminución de la cantidad y los flujos de agua para las plantas procesadoras. Además, ahí se informa que las plantas procesadoras están interconectadas y que de contaminarse una, se pueden contaminar todas. En ese marco, entonces, se nos quita a nosotros la competencia ambiental para poder fiscalizar, para poder analizar. Se nos dice que no somos eficientes en nuestro proceso y, sin embargo, el Estado central pretende fiscalizar, dar permisos ambientales en el sector minero, al sector minero, sin pensar en que los actores sociales y quienes vamos a tomar el agua ahora y a futuro en la ciudad de Cuenca, ¿sí?, y en los cantones de Girón, San Fernando, en la provincia de la SUAY, somos nosotros y que por lo tanto debemos ser parte de ese proceso. De proceso de consulta, de construcción, de generar consejos consultivos ciudadanos, veedurías ciudadanas, socializar el proceso. No hemos sido parte de nada. ¿Dónde estaría ubicada esa minera? ¿En qué sector de la provincia de la SUAY? El tema del agua es que nace en el Cajas y nosotros estamos defendiendo fundamentalmente, está en la zona del Cajas, en la meseta del Cajas, en un sector denominado Quimsacocha. Más allá de los procesos que la minera tecnológicamente pueda generar, ¿no es cierto?, sí, y de la capacidad que tenga. Más allá de eso existe lo que nosotros llamamos un principio precautorio, es decir, mientras existan informes, por un lado, mineros, sí, positivos, mientras existan informes, por otro lado, que ponen en alerta, como es este informe de Etapa, sí, y los informes también del gobierno provincial, nosotros decimos, a ver, nos acogemos a este principio, que se ponga en moratoria el proceso, que se llame a un proceso de consulta ciudadana, ¿no es cierto?, de veedurías ciudadanas, y se hagan informes preliminares independientes o informes de fondo independientes. Y además planteamos, obviamente, nosotros que hay que saber que la minería, qué tipo de minería y en dónde se va a hacer la minería. Es decir, hay que hacer un análisis. Nosotros no estamos de acuerdo en que no vaya la minería. Hay que saber cómo, cuándo, dónde, porque o de no tendríamos que cambiar la matriz económica del país. La defensa de la naturaleza
Y la defensa del agua está por sobre todo. Y la defensa de la autonomía de los territorios. Es decir, no se puede poner en riesgo procesos de derechos humanos de la población sin que nosotros, como actores sociales, podamos tener injerencia política y jurídica en ese proceso. Por eso es que yo he demandado la inconstitucionalidad del artículo 78 de la ley de minería, ¿sí? Básicamente porque atenta contra la posibilidad de que nosotros, como gobiernos provinciales, podamos intervenir en la gestión ambiental, que es nuestra competencia exclusiva, más allá que digan el gobierno que es sector estratégico. El artículo 261 dice que la minería es un sector estratégico y es exclusivo del Estado central, pero la gestión ambiental, que es los procesos para el manejo y control ambiental de la minería, no dice eso en la Constitución, que sea una competencia exclusiva del Estado. Por lo tanto, ¿usted confía en la posibilidad de que la Corte Constitucional, de quien se ha cuestionado su independencia, pueda sancionar a favor del Consejo Provincial de la SUAY? Mire, yo confío en que realmente prime la independencia en la Corte, prime el análisis, porque esta debe ser una lucha no solo del gobierno provincial de la SUAY. Nosotros estamos planteando para cualquier actividad, es decir, que mañana se puede afectar a nivel de vías. En cualquier actividad el Estado central puede ir e imponer en los territorios sin consulta alguna con la ciudadanía y peor aún con los gobiernos locales. Esta es una defensa para los municipios, porque también estamos planteando la inconstitucionalidad de la ley con respecto a la capacidad de legislar de los municipios en lo que son materiales de construcción. Estamos planteando entonces que hay que defender el derecho a que los gobiernos locales podamos legislar y apoyarnos en la ciudadanía para tomar decisiones y defender a nuestros ciudadanos, acordándonos que los prefectos, los alcaldes y las juntas parroquiales tenemos el mismo derecho que el presidente de la República. ¿En términos de qué? De que somos electos por votación popular. Obviamente, la dimensión es menor porque eso es en nuestros territorios, pero indudablemente, en términos éticos, tenemos que defender los principios básicos de la población. ¿Qué pasa si mañana en Quito se descubre una mina de oro debajo de Papallacta? ¿Sí? ¿Qué hacen los quiteños? Preocuparse, pues. Sí, y el alcalde, entiendo yo, sí, y el prefecto de la provincia responderían como lo hacemos nosotros, alertando a la ciudadanía, conversando con la ciudadanía y sobre todo haciendo una investigación y defendiendo los derechos autonómicos y descentralizadores que nos corresponden por Constitución. Le agradezco muchísimo, señor prefecto de la SUAY, Paul Carrasco, por venir a exponer esta preocupante situación sobre la posibilidad de que las fuentes de agua de la ciudad de Cuenca puedan verse contaminadas con la explotación de una minera en la zona de El Cajas. Esperaremos a ver cuál es la resolución que la Corte Constitucional asume en este caso. Le agradezco muchísimo.